El golpe de Estado comenzó. Esa fue la frase lapidaria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para denunciar que se iniciaba en su contra un lawfare, es decir, lo que se conoce como una guerra jurídica en su contra. Pero esta es peor aún, es administrativa. Se pasaron por encima de todo. El Consejo Nacional Electoral, sin ser su competencia, acusa al presidente Gustavo Petro de supuesta financiación ilícita de su campaña. Una acusación que aparece casi por arte de magia 2 años después de su gestión como el primer presidente progresista de Colombia, luego de casi 60 años en los que se exterminó a la Unión Patriótica y donde cualquier alternativa a la extrema derecha era desaparecida. Petro es la joya de la corona. Siendo congresista destapó la olla de la parapolítica y siendo presidente han salido a la luz varias cosas oscuras como Pegasus, el software que adquirió Iván Duque para espiar, y por otro lado le está poniendo el punto en la i a la paz y a la reparación de las víctimas de la guerra interna. El mandatario colombiano denuncia además que hay una estrategia para asesinarlo no solamente moralmente sino físicamente. El presidente Petro, que ganó con más de 11 millones de votos, tiene inmunidad, pero esto pareciera no importar mucho. Y aunque parezca una frase trillada, hay que decirlo: Colombia, crónica de un golpe anunciado. Pongamos el punto en la i. En el marco de lo que fue la Asamblea Popular en Defensa de las Reformas Sociales, el presidente Gustavo Petro denunció un intento de golpe de Estado a través del Consejo Nacional Electoral, institución que lleva a cabo la investigación por supuesta violación de topes electorales en la campaña del 2022. Leyes y desastres. Y entonces nos vienen a decir que el Consejo Nacional Electoral es un juez y que acepte su juez el presidente. Pamplinas, ¿dónde está escrito eso? Al presidente de la República solo lo juzga una instancia que se debe al pueblo. La comisión de acusaciones, una sola, y eso que no debería tampoco. El presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias. De los 9 magistrados que integran el CNE, 7 hacen parte de los partidos tradicionales y de oposición al gobierno. Por esto, dicha institución es señalada de operar bajo un interés político contra el primer mandatario. Algunos magistrados son incluso cuestionados por sus relaciones o actividades delictivas durante su carrera política, como es el caso del ponente de esta investigación, Álvaro Hernán Prada, del Partido Centro Democrático, o la presidenta de este organismo, Maritza Martínez, entre otros. El papel de la mujer en política. Allí también tenemos a Lorduy, otro miembro del Consejo Nacional Electoral, también excongresista, con aliados y amigos condenados por parapolítica, señalado además de acoso sexual y otro tipo de delitos de esto, aunque no ha sido juzgado formalmente por esos delitos, pero los señalamientos en toda su trayectoria ha sido esto. Y la presidenta finalmente del Consejo Nacional Electoral, cuyo esposo fue condenado por parapolítica, que renuncia al Congreso de la República y que efectivamente pues recibe como heredera de su casa política. Acaba de decir la sala. Algunos exmagistrados del CNE han advertido la politización de este organismo. Insisto que el Consejo Nacional Electoral debe desaparecer. Lo corroboré siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Recomendé saliendo del Consejo Nacional Electoral que debe ser reemplazado por un tribunal electoral que no tenga origen en los partidos políticos, y eso tiene que traducirse también en una reforma constitucional. 2022-2026. Integrantes del partido de gobierno, Pacto Histórico, aseguran que este golpe está impulsado desde el Consejo de Estado, toda vez que posibilitó este escenario. A partir de ese endeble concepto que no tiene efectos vinculantes, entonces inmediatamente el Consejo Electoral, a través de sus 2 ponentes, utilizan ese mecanismo de estratagema, que es un entuerto jurídico que no tiene ninguna validez, para inmediatamente asestar el golpe de Estado. La sesión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que estaba programada, fue levantada luego de que la magistrada Alba Lucía Velázquez, que gozaba de incapacidad médica, solicitó más tiempo para revisar la ponencia con la cual se podrían imputar cargos contra la campaña y el presidente. El encuentro fue programado para el próximo 30 de septiembre.
quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. En esta situación de guerra multidimensional desatada contra los pueblos, una de las modalidades de esa guerra es la guerra jurídica. Una de las modalidades de esa guerra multidimensional. Esta guerra jurídica que conocemos tradicionalmente como LUFER es parte de lo que hoy conocemos como golpes blandos. También es parte de eso que se llama hoy día golpes blandos, otra dimensión de esa guerra multidimensional, que es la guerra económica y la guerra comunicacional. Estas modalidades de guerra tienen además la dificultad de que son más difíciles de identificar, de visibilizar, y por eso a veces los pueblos se les dificulta la resistencia porque no logran identificar las guerras. Esto pasa entonces también con los golpes blandos. Son golpes menos evidentes que los golpes tradicionales ejecutados por fuerzas militares que asaltan por la vía armada, pues, el poder. Y es por ello que resistir a veces es mucho más difícil para los pueblos, y es por eso que para los intereses imperialistas, en este contexto de crisis de su dominación sobre nuestra América, son ahora una modalidad predilecta, sobre todo en los países donde hay gobiernos progresistas, que son gobiernos que no rompen con los Estados Unidos, que no dejan directamente de subordinarse a sus intereses, pero que se atreven a plantear políticas de algún modo ligadas a los intereses populares. Es una paradoja que hoy se acuse al único presidente que ha velado por hacer justicia a la memoria histórica de Colombia, pero se guarda silencio ante los crímenes atroces de los gobiernos de la ultraderecha colombiana. Por eso es bueno que recordemos de dónde viene Colombia y qué ha significado la llegada del presidente Gustavo Petro al poder de este país. Durante la mayor parte de la historia política de Colombia, antes de 1960, este país solo contaba con 2 grandes partidos políticos. Cualquiera con aspiraciones presidenciales debía pertenecer a los liberales o a los conservadores. Uno de ellos es Jorge Eliezer Gaitán, calificado como el primer candidato presidencial de izquierda y asesinado durante su campaña por la presidencia en 1948. Pero en Colombia también se produjeron magnicidios como el de Luis Carlos Galán Sarmiento, líder del nuevo liberalismo, asesinado en agosto de 1989 mientras ofrecía un discurso. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Otros candidatos presidenciales sufrieron el mismo destino, entre ellos Carlos Pizarro León Gómez, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990 tras un atentado en un vuelo, y Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 al salir de la Universidad Sergio Arboleda, donde era docente. Entre las décadas de los 80 y 90, asesinaron a 2 candidatos presidenciales pertenecientes a la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. Pero también fueron asesinados 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica.
El exterminio de los integrantes del partido Unión Patriótica es uno de los hechos más graves en la historia política de Colombia. Solo entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1.163 integrantes y 123 fueron desaparecidos. Más de 400 firmantes de acuerdos de paz y 1.600 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados desde el 2016. El presidente Gustavo Petro llega a la presidencia producto del levantamiento popular del año 2021. Petro tiene, digamos, un largo historial en la política colombiana, digamos que su relevancia se va gestando sobre todo a lo largo de este siglo XXI, cuando llega a ser, por ejemplo, el senador más votado de Colombia, cuando llega a ser también alcalde de Bogotá, pero sobre todo se fue configurando como una figura que representaba los intereses populares al levantar su voz firmemente contra el paramilitarismo y confrontar a Álvaro Uribe Vélez, representante de los intereses del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. El presidente Petro ya había denunciado y alertado anteriormente estas estrategias de la derecha contra su gobierno. Esto que hoy se intenta consumar no es fortuito, es parte de un plan. Y esta vez nuevamente alerta a la comunidad internacional y al pueblo que las denuncias son infundadas por actores de las fuerzas de oposición que forman parte de este ente electoral y que además cuentan con el apoyo de las oligarquías que aún poseen puestos de poder en el país. El pueblo y los movimientos sociales alertan que este atentado pone en peligro a la institucionalidad y es un ataque directo a la voluntad de más de 11 millones de colombianos. Bueno, ciertamente quienes han presentado la ponencia en el CNE y también muchos de los que han tomado decisiones al respecto dentro del Consejo de Estado son gente vinculada a los partidos de oposición en este momento, los partidos que tradicionalmente tienen el poder en Colombia desde hace 200 años, es decir, la oligarquía colombiana y los sectores vinculados a las mafias del narcotráfico, como es el caso de los representantes del uribismo, que son los que en particular han llevado adelante esa ponencia ante el CNE, que además de violar todo el debido proceso, tiene una clara intencionalidad política. El presidente Petro ha llamado permanentemente al pueblo a defender la soberanía y la verdadera democracia recién conquistada de Colombia. La actuación del pueblo y los movimientos sociales son indispensables en este capítulo para defender la soberanía popular, pero la reacción internacional también juega un papel fundamental en esta historia. Así el pueblo haya dicho que sí, se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Diversas organizaciones sociales y populares en Colombia anunciaron su respaldo al jefe del Ejecutivo ante los intentos de la derecha colombiana y sus círculos de poder aliados por socavar la democracia y las transformaciones sociales. Aquí había una estrategia de desestabilización de la derecha, una estrategia que de alguna manera está cimentada en lo que nosotros hemos llamado el golpe blando que está de alguna manera relacionado con montajes judiciales hacia dirigentes sindicales, sociales, populares, dirigentes de sectores políticos de izquierda. De igual manera, la estrategia de congresistas de la derecha que asumieron de alguna manera el ausentismo parlamentario y acciones que de alguna manera rompen el quórum
en comisiones y que han llevado a que no se avance en el debate como corresponde y ello conlleve a que no se aprueben las reformas en el Congreso de la República. Un poco los medios han querido desestimar. Ante este panorama, organizaciones políticas con asiento en el Congreso, producto del acuerdo de paz, hicieron público un comunicado en respaldo al presidente y aseguraron que de concretarse los planes de la derecha traería consecuencias negativas para el país. Por ello, llaman a un gran acuerdo nacional para buscar salidas a esta situación. Ahora el Consejo Nacional Electoral, argumentando que se violaron los topes de campaña, viene también generando, digamos, unas circunstancias que pueden terminar provocando, digamos, medidas que, llevadas al extremo, sin lugar a dudas, van a generar, digamos, conflictividad que en Colombia se puede expresar de múltiples maneras, y por eso el llamado nuestro primero es rechazando firmemente esta conspiración que busca sacar al presidente Petro del gobierno, pero también llamando a la prudencia, a que tengamos conciencia de la responsabilidad que cae sobre los hombros de quienes hoy en día jugamos un papel en la política de este país. El papel de los movimientos sociales, del pueblo en general y en particular del pueblo organizado en Colombia y en nuestra América frente a este nuevo intento de golpe en la región, blando o no blando, es un intento de golpe, es definitivo. En primer lugar, porque estos LUFER van acompañados también de operaciones de guerra mediática, que es muy importante confrontar desde los medios de comunicación contrahegemónicos. Lamentablemente, una de las cosas de las que ha adolecido el gobierno actual de Colombia es de una falta de política comunicacional para promover y apoyar los medios de comunicación contrahegemónicos que podrían ahora estar a la vanguardia enfrentando a esos grandes carteles mediáticos que dominan la opinión pública en Colombia. Pero además es el pueblo colombiano movilizado el que finalmente va a poder defender al gobierno de Gustavo Petro y el que finalmente va a poder, más que nada, defender sus propios intereses, porque recordemos que el gobierno de Gustavo Petro llega ahí justamente después del levantamiento popular del año 2021, llevado al Poder Ejecutivo por ese pueblo que se levantó contra la política tradicional en Colombia y muy particularmente por la juventud colombiana. El impacto geopolítico de una agresión, un golpe de Estado a la democracia colombiana trastocaría a la región y dejaría el terreno abierto para que avance el fascismo que se está experimentando en Argentina, Ecuador y Perú. Petro es un muro de contención en el tema geopolítico. Su pertinencia al elevar la voz contra el genocidio en Palestina y llamados a tomar verdaderas acciones contra el cambio climático o la defensa de la Amazonía quizás lo han convertido en un blanco. Un triunfo de un golpe de Estado, blando o no, en Colombia, repercutiría muy negativamente en toda la relación de fuerzas en nuestra América, porque recordemos, en primer lugar, que Colombia tiene una importancia económica y política en sí misma. Es un país con inmensas riquezas naturales, mineroenergéticas, también con una gran población y además una población trabajadora que los intereses imperialistas siempre aspiran a mantener bajo explotación. Es también la entrada de norte a sur al Amazonas y un detalle muy importante es que tiene 2.219 kilómetros de frontera, con lo que Estados Unidos considera una amenaza inusual y extraordinaria para sus intereses y para lo que ellos llaman su seguridad interior. De concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. ¿Pero quiénes están detrás de esta irregular acción?
Uno de los personajes es Álvaro Hernán Prada, ponente de esta investigación en el Consejo Nacional Electoral y cuestionado por tener investigaciones penales en curso, integrante del partido de derecha Centro Democrático. Un baluarte en la defensa de la democracia. Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en un proceso de compra de testigos, donde él fue intermediario con Álvaro Uribe Vélez, y seguramente va a terminar siendo condenado, porque allí las evidencias son abundantes en su contra. Pero no es el único cuestionado. También se suma el presidente de esta corporación, César Augusto Lorduy, del partido Cambio Radical. Grave que lo hayan electo presidente del Consejo Nacional Electoral, con todos los cuestionamientos, un feminicidio en el que participó hace algunos años, donde él terminó excusando su responsabilidad penal, diciendo que sí, mató a una joven, pero que había sido un accidente. Vamos a defender la democracia de Colombia. Ante esta afrenta, las organizaciones sindicales anunciaron que se sumarán a una movilización el 23 de octubre, respaldando al presidente y la democracia en el país, ahora vulnerada por los sectores de extrema derecha que vienen desarrollando un complot. El político pueda permanecer y continuar. Están recurriendo a las formas pacíficas y violentas. ¿O no es violento el complot y el fraguado posible de un asesinato del presidente de la República? Están con toda, como se dice. No van a reponer en nada, no van a reparar en nada. Y por eso el Consejo Nacional Electoral se presta para esta maniobra anticonstitucional, ilegal. Ante la gravedad de lo que representa esta maniobra, el vicecanciller dio a conocer a la comunidad internacional las repercusiones que pretende esta acción. Pero este procedimiento express lo que pretende es que la comisión de acusación avance rápidamente hacia una acusación en la Cámara que tramitaría el Senado de la República, y quizás el artículo que quieren promover es el artículo 109 de la Constitución para declarar indigno al presidente y destituirlo. Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia. La estrategia de lawfare se ve expresada tras estas determinaciones del Consejo Nacional Electoral en Colombia y que implican rompimiento del orden institucional, donde se viola el fuero integral del presidente de la República, que según analistas lo que pretende es no dejarlo terminar su mandato de 4 años, encauzando su salida de la presidencia. Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano presidente Gustavo Petro, y hemos recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina, de sectores del Parlamento Europeo, y la inquietud que se ha generado a nivel internacional, que es la pregunta sobre lo que puede pasar con la democracia en Colombia. Y nosotros, de manera tranquila y responsable, le hemos dado a conocer a los países lo que está pasando, entendiendo que esta democracia es fuerte, que hay un pueblo que defiende la democracia y hay una comunidad internacional que vigila la democracia en Colombia. La comunidad internacional tiene que entender que además este intento de golpe de Estado es un intento contra la posibilidad de buscar una salida política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia. Y cerrarle el camino a la paz de Colombia también es cerrarle el camino a la paz de la región, porque inevitablemente el conflicto social y armado de Colombia se permea por toda la región. Un golpe contra la democracia colombiana no solo afectaría a ese país, sino alteraría la paz de Latinoamérica. Lo más contradictorio es que quienes impulsan la investigación contra el presidente son los excongresistas y magistrados Álvaro Hernán Prada, investigado por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y por haber utilizado su cargo para sobornar a testigos en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de ser responsable de la creación de los grupos paramilitares en Colombia. Es el mismo libreto aplicado contra las democracias y los gobiernos progresistas en el mundo. El fascismo lucha por emerger nuevamente en Colombia y los pueblos resisten. Pusimos el punto en la I.